Muy bien. Y como primer invitado me acompaña Carlos Spa. Él es candidato a la presidencia por Sí Creo. Carlos, muchas gracias Gracias por la por invitación, acompañarnos. Martín. Sí Creo, lo cual es una declaratoria de fe. Sí. En este momento estás aún en ese rubro otros al cual yo me estaba refiriendo. Sí. Puedes estar en alrededor de 1%, 1 punto algo, o en decimales, de acuerdo a la encuestadora que uno consulte. ¿Tú crees que eres el llamado a atropellar en la última recta y llegar a una eventual segunda vuelta? Bueno, todos los candidatos creen, ¿no? Todos los candidatos siempre van a creer. Pero no todos lo tienen el nombre de su partido. Mira, evidentemente, como tú bien lo has dicho, en todas las encuestas y todas las elecciones que han pasado en los últimos 25 años, el 60% de los electores, en promedio, deciden su voto después de los debates presidenciales y en el último mes. Y alrededor de 14 a 20% decide su voto en la cola. Y acá estamos viendo, además, una cosa más que se añade a lo que tú acabas de plantear, que es que son 36 partidos políticos. Entonces, el voto está aún más fraccionado. Y en ese fraccionamiento tan grande... 38, pero 36 candidatos a la presidencia, ¿no? Y hay un fraccionamiento tan grande que el margen de error es incapaz ya de distinguir efectivamente si lo que está ocurriendo es cierto o no es cierto, ¿no? Pero aún así hay un pelotón de candidatos que sale más beneficiado en las encuestas. ¿Por qué crees tú que no termina de despegar tu candidatura? Ese pelotón es el pelotón de La Plata como cancha. Esos son los partidos de La Plata como cancha. Son los partidos que han inundado todo el Perú y todas las carreteras del Perú y todos los caseríos del Perú a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, de pintas, de miles de pintas y de cientos de carteles por todas las carreteras del Perú. Además de eso, con el tema de la franja electoral, que es un incentivo perverso, que nosotros ya lo hemos planteado varias veces, está la inversión millonaria que están haciendo en las redes sociales. Ayer ya salió publicado, ¿no?, el ranking de los partidos de La Plata como cancha y la cantidad de plata que están reventando en las redes sociales. Entonces, cuando tú le preguntas a una persona... ¿Quién está financiando tu candidatura en este momento? Bueno, nosotros tenemos una campaña que es absolutamente franciscana. Yo he dicho que más que franciscana es una campaña cenicienta. La están financiando nuestros afiliados, nuestros simpatizantes. Una campaña muy, muy austera. Pero a lo que voy, ¿no? En este ranking... ¿Hay una hermanastra mala en esa campaña de Cenicienta? No hay ninguna está todo transparente. O sea, nosotros tenemos una cuenta bancaria en el Banco de la Nación, está todo transparente y está siendo fiscalizado por la OMPE, ¿no?, que fiscaliza eso. Tú señalaste en diciembre que tenías la certeza de que llegaría un candidato a la segunda vuelta con 25% de votación. ¿No crees que era una lectura errada del país? Bueno, yo creo que dije 20%, Martín. Entre 20 y 25. Sí. No. Yo tengo esa idea. Yo tengo la idea que estos partidos que están arriba, que han gastado una cantidad de plata, yo creo que muy complicado medir la cantidad de plata que han reventado, pero son millones de dólares que han reventado estos partidos y que están estancados en 10%, en 8%, partidos que están haciendo campaña hace 3 años. Entonces ahí hay un mensaje clarísimo de la población, que a ellos no los quieren, que cuando vienen las encuestadoras y les presentan una tarjeta por el efecto recordación, porque vieron el letrero 20, 30, 50 veces, bueno, dicen tal partido, ¿no? Pero en el fondo no quieren esa decisión. Entonces no solamente se trata del 60% de las personas que dicen no saben, no opinan ninguno, sino que los que están diciendo, ellos pueden cambiar su voto. Sin embargo, en algún momento sí generaste mayor expectativa en un sector liberal peruano que no se veía identificado con aquellos que dicen ser liberales ahora en el Congreso de la República y que liberales tienen poco o nada. Y entonces tú apareciste como una posibilidad, pero 41 días faltan para las elecciones y ¿crees tú que ese tropezón del salto que diste a volver al 1% o menos se llama Jorge Montoya? Mira, nosotros empezamos, yo sí creo en las encuestas desde el punto de vista de las tendencias, ¿no? No creo tanto en los números, me gusta comparar una encuesta con una encuesta, o sea, Ipsos con Ipsos, Datum con Datum, porque cada una tiene su metodología, ¿no? Entonces, en general las encuestas lo que mostraban en el mes de noviembre es una tendencia ascendente de parte nuestra, luego viene una campaña pérfida, muy eficiente, de un candidato que no voy a mencionar su nombre, lo felicito desde aquí, por su pérfida y muy eficiente y millonaria campaña contra nosotros. Y a partir de ahí, bueno, caímos en la categoría y en las últimas semanas estamos viendo nuevamente una
tendencia ascendente. Pero el hecho de Jorge Montoya no parece haber sido una campaña de otro candidato. Más bien Jorge Montoya parece haber hecho campaña contra él mismo, porque su popularidad como parte de este Congreso nunca ha sido boyante. Y más bien él representa algo que acaso tú al inicio no. Tú eras un liberal y él más bien siempre había sido muy conservador. Tú crees que no hubo fraude. Él presidió en el Congreso la comisión que investigó el fraude y fue desde siempre, lo que él llamaba fraude, desde siempre un promotor de la idea que Pedro Castillo no ganó legítimamente esas elecciones. Y hay varias discordancias entre lo que tú propones, o al menos dices proponer, y lo que él representa. Mira, ¿Por qué lo acoges en tu campaña? Hay discordancias con muchos de los candidatos que están en nuestras listas. Hay temas que son temas opinables y hay temas que son temas de fondo, ¿no? Entonces lo importante es que tiene que haber una coincidencia con nuestro ideario. ¿Pero no te parece un tema de fondo desconocer la votación no me parece. de miles de peruanos, a quienes consideraron que sus votos no eran válidos porque eran producto de un fraude? No me parece, ¿no? ¿Cómo así? No. Porque es fundamental, el voto es la expresión básica de la democracia. Si me permites contestarte la pregunta. Por supuesto, Carlos. No me parece. Hay personas que creen, y yo respeto mucho, personas que creen que hubo fraude, y yo desde el primer momento no encontré indicios fundamentales de fraude. Hay personas de muy buena voluntad que se fueron a la OEA, que hicieron todo su... Y yo siempre he considerado que no, que es un tema de un gran sector de la población peruana que está incómoda, que hay un clamor por un cambio real en el Perú y que eso se vio reflejado en el caso del señor Castillo. Pero eso es un tema de metodología, eso no es un tema de fondo. Por ejemplo, un tema de fondo es el tema de la corrupción. Perdón, ¿de metodología en qué sentido? Porque si alguien a mí viene y me dice tu voto no valió, yo no sé de qué metodología me está hablando para invalidar el voto de alguien que genuinamente ha expresado su deseo democrático. El tema de metodología es el siguiente. Nosotros, y es un poquito largo de explicar, pero ya que me lo estás preguntando, te lo voy a contestar. Lo puedes hacer conciso. El Perú ha elegido un sistema de votación que es el sufragio en la mesa, con el propósito de alargar lo menos posible el proceso de escrutinio para llegar a 28 de julio para que el presidente pueda juramentar. Entonces, eso fue lo que eligió el Perú. No es como en otros países que eligen la verdad y se prolonga durante meses el escrutinio. Entonces, en ese contexto, la metodología era, aquellas personas que planteaban que había fraude, entrégueme las actas, ¿no? Le exigían a los órganos electorales, entrégueme las actas, vamos a hacer un conteo nuevamente. Y eso el sistema peruano no lo contempla, El sistema peruano está diseñado para que tú ganes por una votación importante, pero cuando la votación es por 40.000 votos, el sistema peruano falla. Entonces, es un tema metodológico. Hay unas personas que consideraban que como la situación era tan grave, valía la pena de alguna manera torcer la legislación y hacer que ese sistema diera la posibilidad de una revisión. Es un tema metodológico, yo creo que no. Yo creo que un gran sector de la población peruana estaba cansado, molesto, quería un cambio y decidió por eso dar el salto al vacío con Pedro Castillo. Y hablando de un sector de la población molesta, que quiere expresar su molestia, Montoya también ha sido uno de los adalides del terruqueo. Y tengo entendido que tú eso no lo compartes. Yo estoy de acuerdo. ¿No te parece esa también una diferencia fundamental? Bueno, hay muchas diferencias, Martín, como te repito, pero lo importante es el tema del ideario, que haya una coincidencia con el ideario, y hay un tema central, que es el tema de la corrupción, que está por encima de cualquier otra cosa, desde mi punto de vista. Desde mi punto de vista, el principal problema del Perú es la corrupción, de lejos. Hay otros muchos problemas, pero el principal problema del Perú es la corrupción. Y al señor Montoya, al señor almirante Montoya, que ha llegado a ser jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, nunca nadie le ha dicho que ha sido corrupto, nunca nadie le ha dicho que ha tomado indebidamente un galón de gasolina, nunca nadie le ha dicho que se ha visto involucrado en alguna licitación mal hecha. Cosa que no pueden decir otros candidatos militares, a los cuales aparentemente pues pasan muy suavecito y nadie le dice nada, ¿no? Sobre todo algunas personas, que no voy a mencionar su nombre, que están vinculadas a ese otro candidato, cuyo nombre tampoco quiero mencionar, que hizo su campaña millonaria contra nosotros por el tema de la alianza. ¿Se siente bajo ataque permanentemente de otras candidaturas? No, y esa campaña ya pasó y felizmente gracias a eso nosotros estamos volviendo a subir. Digamos que hay un votante liberal que se sentía identificado con usted y acaso no con Jorge Montoya o con otras agrupaciones en donde él participó en el Congreso de la República. Sí. Si uno quisiera entender en este momento
¿Dónde está usted en el espectro ideológico? Si existe tal cosa a estas alturas como la ideología. ¿Cómo te defines, Carlos? Bueno, yo, como me estás haciendo una buena pregunta, ¿no? Si es que en este momento hay algo que tenga que ver con la ideología, yo creo que no. Yo creo que aquí existe, por ejemplo, en el lado más o menos en el campo en el que la gente pretende ubicarme a mí, hay una derecha mercantilista, una derecha que está muy contenta con el estado de cosas, una derecha que no quiere cambiar ni reformar al Estado, una derecha que no le importa que el 50% de los niños en el Perú tenga anemia, no les importa, están muy contentos con esa situación. Y frente a eso nosotros estamos buscando un cambio real, un cambio radical en el modelo económico y en la forma como se maneja la política en el Perú. Queremos reformar el Estado. Estamos planteando, por ejemplo, la eliminación de la ATU, que no ha contribuido en lo absoluto a la formalización del transporte urbano. Queremos eliminar la SUNEDU, queremos revisar al INDECOPI, a la SUNAT. O sea, queremos que el Estado deje de ser el enemigo de la gente y que el Estado acompañe a la gente en el proceso de formalización. Entonces, en ese sentido, las propuestas que nosotros estamos haciendo para un cambio real en el Estado peruano, yo no la veo en ninguno de los candidatos que supuestamente están en el mismo campo al que la gente... ¿Incluiría eventualmente, por ejemplo, a la izquierda en una gestión, si es que la ciudadanía lo favorece con su voto? Absolutamente no, absolutamente no. O sea, las personas y los partidos políticos en el Perú que se reclaman de izquierda quieren destruir lo poco bueno que tiene el modelo económico. Quieren regresar al pasado, quieren regresar al control de precios, a la hiperinflación, quieren echarle mano a las reservas internacionales, quieren hacer todo lo que ya fue un desastre en la década del 80 y el 90. Y yo creo que los peruanos ya hemos aprendido. Así que con esa izquierda yo no iría a la esquina, ¿no? Pero los partidos que están en este momento en el Congreso y se representan o dicen representar la derecha, ¿qué de bueno han hecho entonces? Tampoco. Por eso yo digo, con la derecha mercantilista tampoco, ¿no? Con esa derecha, la derecha mercantilista que busca mantener los privilegios, tampoco. Por eso es cuando la gente me pregunta a mí, no, bueno, pero tú eres de derecha, eres de izquierda, eres de centro. Para nosotros el principal problema del Perú es la corrupción. Y dentro de ese contexto de la corrupción, lo estamos viendo ahora con este nuevo gabinete ministerial, cómo se reparten los privilegios. En ese contexto lo que nosotros planteamos es una reforma radical del Estado para que el Estado esté al servicio de ese 70% de la población peruana que está en la informalidad. Me parece importante que empieces a plantear estos temas porque quisiera aterrizar ya en lo concreto de tus propuestas. Seguridad ciudadana, que es hoy por hoy, bueno, vamos a hablar de otros aspectos también, pero hoy por hoy esta es, además de corrupción, la principal preocupación de los peruanos. Sí. ¿Qué propones tú en esencia? Pero por favor dime cómo, porque todo el mundo quiere que la policía tenga tecnología de punta, inteligencia artificial, penales por todos lados, etcétera, etcétera. Pero cuando empezamos a preguntar cómo lograrlo, es donde empiezan los tropezones. ¿Lo tienes claro? ¿Cuáles son tus propuestas principales y cómo conseguirlas? Mira, yo lo tengo tan claro y no tengo complejo Adán, pero muchas de nuestras propuestas que las venimos planteando hace más de 2 años, se las están copiando ahora, están repitiendo los otros partidos políticos. Por ejemplo, el tema de seguridad ciudadana. Primero, decirte que el tema de seguridad ciudadana se explica por el tema de la corrupción. O sea, nosotros tenemos entre nuestros 10 mandamientos un mandamiento que dice: cuando el Estado no lucha contra la criminalidad es porque la criminalidad ha penetrado al Estado. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es una real limpieza de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Habiendo dicho eso, lo que nosotros estamos planteando es lo siguiente. 1, la creación de un grupo de tarea, hemos sido los primeros en decirlo, ya se lo han copiado, un grupo de tarea con los mejores oficiales de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, dedicado exclusivamente a luchar contra la extorsión. Eso es 1. 2, desarraigar a los cabecillas de organizaciones criminales en 48 horas de la costa, llevarlos a lugares inhóspitos en lo más alto, ¿no? Donde van a estar totalmente... ¿Con desarraigarlos a qué se refiere? ¿Quiénes están en los penales en este momento? No. ¿O capturarlos? Cabecilla de organización criminal que sea capturado o que esté en algún penal. Bueno, el problema es capturarlo, justamente. No, están totalmente identificados. Si no se les captura es por la corrupción. Nosotros vamos a capturar a esos cabecillas que están perfectamente identificados, hay una lista de ellos, y los vamos a desarraigar en 48 horas. O sea, va a haber vuelos de helicópteros en cada 48 horas, los vamos a llevar a lo más alto, van a estar totalmente aislados, no van a tener capacidad de acceder ¿A lo más alto en dónde? Bueno, tenemos Chayapalca, tenemos Yanamayo, pero nosotros estamos planteando 6 penales de máxima seguridad para cabecillas de organizaciones criminales de 200 reos con celdas individualizadas. Pero ahorita voy a eso. Entonces, desarraigo en 48 horas para que estén aislados de su red de complicidad.
sin beneficios penitenciarios, sin privilegios de visitas, no van a tener privilegios de visita. Y sobre todo, estamos planteando la privatización de la videovigilancia, o sea, las cámaras de vigilancia en las comisarías, en los penales y en las fronteras van a estar a cargo de empresas internacionales del más alto nivel para no solamente vigilar a los reos, sino para vigilar al personal del INPE y a los funcionarios del Estado. Se requiere un marco legal para ello. Y este Congreso se ha dedicado a promover algunas normas que son consideradas, no ya por especialistas, porque cada bando tiene sus especialistas, pero la misma policía, en algunos casos, la fiscalía también, que terminan entorpeciendo su labor. ¿Derogaría las llamadas leyes procrímenes o has identificado alguna de ellas especialmente perniciosa? Nosotros vamos a plantear la revisión de todas las leyes que han sido planteadas en temas de seguridad nacional. Te comento porque Jorge Montoya votó a favor de varias de ellas. Sí, bueno, pues voy a explicar, te voy a dar la respuesta. Nosotros estamos planteando la revisión de todas estas leyes, pero nosotros no creemos que se pueda poner en un solo cajón o en un solo grupo leyes pro crimen, ¿no? Eso, yo estoy en desacuerdo con eso y con cualquier otra denominación. ¿Cuál de ellas sí te parece que entorpece la labor policial y fiscal? Te voy a decir lo contrario. Por ejemplo, la ley de extinción de dominio, ¿no? La gente dentro de su burbujita limeña dicen la ley de extinción de dominio, ¿no?, contra estos casos emblemáticos, sin darse cuenta que hay miles de peruanos, por ejemplo, camioneros en Puno, a los que le quitan su camión aplicándole la ley de extinción de dominio. Sí, ¿estás seguro que miles? Porque como ejemplo suelen poner el mismo o dos ejemplos a lo mucho. Hay muchos casos en los cuales a una persona, por no presentar sus papeles, le internan su vehículo y luego tiene que ir a un vía crucis para poder recuperar su propiedad privada. Recuerde que esta ley se hizo con apoyo de los Estados Unidos, tras la experiencia positiva colombiana, que tiene una problemática, yo lo sé, pero tiene en algunos extremos un nivel altísimo, su problemática de seguridad es muy similar a la nuestra. En el Perú tenemos un nivel altísimo de informalidad. Y a los comerciantes, al trabajador honesto, al taxista, al mototaxista, al camionero, ¿no?, al transportista, se aplica esas leyes de Estados Unidos, ¿no?, con gran injusticia, ¿no? Nosotros estamos pensando que la ley se aplica para todos los peruanos y tenemos que pensar también en los derechos constitucionales de todos los peruanos. Entonces, en ese sentido, yo no estoy diciendo que estoy de acuerdo o en desacuerdo. Vamos a convocar una junta de notables para revisar gente de la más intachable honestidad para revisar estas leyes. Pero yo me resisto a decir, bueno, que todas las leyes son leyes pro crimen, me resisto a eso. Hemos hablado de una, podemos tocar un par más al regreso de la pausa, si me permites, porque tenemos que cumplir con la franja. Y regresamos con Carlos Spa, candidato a la presidencia de la República, por sí creo. Esto es Prueba de Fuego. En unos minutos volvemos. Más allá de seguridad ciudadana, hay un asunto que es fundamental, lucha contra la corrupción. Usted lo ha dicho más de una vez en esta entrevista. Brevemente, porque el tiempo nos va a ganar, ¿cuál sería para usted su principal decisión de gobierno en una eventual gestión durante los primeros 100 días de cara a ese problema? Nosotros estamos planteando la creación del SAR anticorrupción, ¿no?, que va a ser la persona encargada, a través de inteligencia artificial y de gobierno digital, de coordinar todos los esfuerzos de lucha contra la corrupción en el Poder Ejecutivo y a nivel nacional también, para lograr rendición de cuentas a nivel de comisaría, de centro de salud, de aula de escuela. Ese SAR anticorrupción va a tener categoría de ministro de Estado y él nos va a ayudar a que conversen las diferentes reparticiones del Estado y que haya pues una integración en cuanto a no solamente a la información, sino a la rendición de cuentas, ¿no? Entonces, de esa manera vamos a saber, por ejemplo, en cada comisaría a final de mes, cuántas madres, cuántas señoras fueron a la comisaría por un problema de violencia doméstica y cuántas fueron devueltas a su casa. En el centro médico, cuántos pacientes fueron atendidos, cuántos fueron dados de alta, cuántos se les dio medicinas expiradas, a cuántos no. Vamos a luchar contra la corrupción sobre la base de la rendición de cuentas de... Es decir, una supervisión transversal de todos los sectores desde esta oficina del SAR anticorrupción. Desde este SAR anticorrupción que va a tener categoría de ministro de Estado. Ahora, tengo algunas preguntas, esta me las ha pasado Sergio Sanabria, nuestro productor, que las hemos llamado preguntas con fuego. Son algunas por las cuales le pediría una respuesta rápida. A ver. ¿En qué situación otorgaría un indulto presidencial? En la medida que se cumplan 3 condiciones. La primera condición, que la persona tenga una enfermedad terminal, o sea, que haya realmente una razón humanitaria. En segundo lugar, que la persona no constituye un peligro para la sociedad. Y en tercer lugar, que la persona demuestre verdadero arrepentimiento. Si esa persona, por ejemplo, ha robado y demuestra verdadero arrepentimiento, ese arrepentimiento se tiene que manifestar devolviendo la plata que roba. ¿A favor o en contra de la privatización del agua?
Nosotros estamos planteando romper el monopolio del Estado en el agua, o sea, permitir la competencia de la empresa privada, y además estamos planteando un programa de agua por impuestos, pero no estamos planteando la privatización. ¿Cómo votó en la segunda vuelta del 2021? ¿Se acuerda? No recuerdo. Keiko Castillo, todo el mundo recuerda. No recuerdo. Prefiero no revelarlo. Bueno, el voto es secreto, ¿no? Una última consulta. Se señala que usted tiene poco carisma, pero yo he visto más bien que usted está tratando de hacer el esfuerzo de tener un lenguaje bastante más llano, como una audiencia que es especialmente juvenil en nuestro país. La mitad del padrón electoral tiene menos de 39 años. ¿Le está costando ese cambio? No es un cambio, porque mira, la gente siempre me dice eso. Yo en la universidad tuve la suerte de ser dirigente universitario. Sí. Participé en elecciones, una elección después de 12 años de la izquierda comunista en la FEPUC. Fuimos los primeros en ganar las elecciones. Soy una persona con poco carisma, y luego me ha ido muy bien en la televisión, ¿no? Por ejemplo, en Cuarto Poder llegamos a ser el programa de mayor rating en la televisión peruana, conducido también por una persona... Acá me dicen en seguridad que cuando entró al estacionamiento, ¿no? Entró una carroza con 4 caballos negros. No, vine caminando y entré por la puerta principal. Ahora, a propósito de ello, ahora que recuerdo esa chapa que le pusieron, pero el verdadero Hotel Transilvania está en este momento en el Congreso de la República. ¿Ha visto usted lo que han hecho ahora con los cambios recientes en el apoyo que tenía Gerí, y luego ahora, tras su censura, una presidencia como la de Balcázar? ¿Cree que es el Congreso de la República hoy el principal problema de gobernabilidad en el país? Este Congreso es el peor Congreso en la historia del Perú. Yo me he resistido mucho a decir una cosa así con congresos anteriores. Yo fui cronista parlamentario en el diario La Prensa y empecé ahí. Pero... Era parte de los jóvenes turcos. Sí, a la luz de los estropicios económicos y políticos que este Congreso ha protagonizado, para mí este Congreso es el peor Congreso de la historia del Perú. Si quisiera dar una última idea que le parezca fundamental como sello de su candidatura, y esta es la última pregunta, ¿qué diría? Bueno, yo le hablaría a los jóvenes, le diría a los jóvenes que tengo mucha esperanza en ustedes. Cuando yo era joven, los jóvenes le hablábamos a los adultos y les pedíamos consejo. Ahora los adultos son los que le piden consejo a los jóvenes, le dicen cómo usar las aplicaciones, cómo poder navegar en Internet. Los depositarios ahora del conocimiento son los jóvenes. Y a pesar de que los adultos han sido engañados tantas veces y están tan decepcionados, los jóvenes tienen esperanza y son idealistas. De manera que yo hago un llamado a los jóvenes para que transmitan el conocimiento a sus padres, a sus tíos, a sus mayores, para que los ayuden a hacer un voto informado y para que les transfieran su idealismo y su esperanza, porque en estas elecciones que vienen hay una posibilidad real de hacer un cambio por el Perú. Y ese cambio va a estar muchas veces en manos precisamente de los jóvenes. Carlos, te agradecemos el que nos hayas acompañado. Muchas gracias. Ha sido un placer. Esperamos tenerte pronto nuevamente con nosotros. Gracias. Vamos a la pausa. Esta es mi cámara, Vamos a la pausa, regresamos con más aquí en Prueba de Fuego.